Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos, de lleno en el corazón, en la sala de máquinas de la inteligencia artificial. Hablo de los chips. Exacto. Oímos hablar de IA por todas partes, ¿verdad? Pero detrás, pues están estos componentes minúsculos, a veces como una uña, que son el motor real. El verdadero cerebro, ¿sí? Y la demanda es que es explosiva. Si al principio se hablaba de un mercado de unos 150.000 millones de dólares para estos aceleradores de IA en centros de datos. Que ya era una barbaridad, ¿eh? Ya lo era. Pues ahora las cifras que se manejan superan los 400.000 millones. Y esto no es solo más demanda, ojo. No. Es un cambio, yo diría, fundamental. La computación de siempre está cediendo terreno a este poder hiperespecializado. Totalmente de acuerdo. Es un cambio de paradigma. Nuestra misión hoy, entender cómo funcionan, qué los hace tan distintos a los procesadores que todos conocemos y por qué hay esta carrera tecnológica tan intensa para diseñarlos. Vamos a explorar a fondo el material que nos han facilitado sobre esta tecnología. Pues vamos a ello. Venga, empecemos por lo básico. ¿Qué tienen de especial estos chips de IA? Si pudiéramos, colarnos en un laboratorio como el de diseño de Amazon en Austin, donde está gente como Ron Diamant, su arquitecto jefe, ¿qué veríamos? Pues mira, lo primero que veríamos sería unas obleas redondas de silicio, los wafers, ¿vale? Ajá. De ahí se cortan los dies, que son como pequeños rectángulos. Esos son los chips individuales. Vale. Pero lo que realmente asombra es la densidad. Cada uno de esos rectangulitos, que miden 1/1000ª de centímetro por transistor... 1/1000ª. Sí. Contiene decenas de miles de millones de estos interruptores microscópicos. Imagina la concentración de poder ahí metida. Miles de millones. Suena increíble, la verdad. Pero a ver, los procesadores de nuestros ordenadores, las CPUs, también tienen millones de transistores, ¿no? ¿Dónde está la diferencia gorda? Buena pregunta. La diferencia clave no está solo en la cantidad, que también, sino radicalmente en la arquitectura y en cómo se empaquetan, cómo se organizan. Arquitectura y empaquetado. Vale. Una CPU normal, la de tu portátil, por ejemplo, tiene relativamente pocos núcleos de procesamiento, los cores, pero son núcleos muy potentes, muy versátiles, diseñados para hacer tareas complejas una detrás de otra, o sea, de forma secuencial. Una detrás de otra. Exacto. Si le pides a una CPU que te genere una imagen de un perro, por ejemplo, pues trabajaría en ella, píxel a píxel o en grupitos pequeños de píxeles, paso a paso. Entiendo. Como un artesano muy bueno, pero que va haciendo una cosa cada vez. Justo, esa es la analogía. En cambio, un chip de IA es más como un ejército. Un ejército. Sí. Tiene cientos, a veces miles de núcleos. Son mucho más pequeños y más especializados que los de una CPU. Ah, vale. No son tan potentes individualmente para tareas generales, pero están súper optimizados para un tipo específico de cálculo matemático que es, fundamental en la IA. Y lo crucial, la clave de todo, trabajan todos en paralelo. Todos a la vez. Todos a la vez. Volviendo al ejemplo del perro, un chip de IA procesaría miles de píxeles de esa imagen simultáneamente. ¡Ostras! Entonces la clave es hacer miles de cosas más o menos simples, pero todas al mismo tiempo. Eso cambia totalmente la escala del problema que pueden atacar. Ahora entiendo por qué son tan diferentes. Precisamente, esa capacidad de procesamiento masivamente paralelo es lo que los hace perfectos para las dos tareas fundamentales de la IA moderna, el entrenamiento y la inferencia. Entrenamiento e inferencia. Exacto. Y ojo, que estos DAIs individuales rara vez van solos, Se integran en paquetes más complejos para funcionar. Has mencionado entrenamiento e inferencia. ¿Nos puedes explicar un poco qué es cada cosa? Claro. El entrenamiento es, digamos, la fase de aprendizaje. Piensa en enseñarle a un modelo de IA qué es un perro. ¿Cómo? Pues mostrándole millones y millones de fotos de perros. Sí, una barbaridad de datos. Es un proceso increíblemente intensivo en datos y sobre todo en cómputo. Aquí es donde necesitas la fuerza bruta de miles de estos chips trabajando juntos, coordinados, durante días o incluso semanas, para que el modelo aprenda. Vaya trabajazo. Es enorme. Empresas como Amazon, por ejemplo, diseñan chips específicos para esto. Tienen su familia Trainium precisamente para el entrenamiento. ¿Y la inferencia, entonces? La inferencia es usar ese modelo que ya ha aprendido para hacer algo nuevo. Ajá. Por ejemplo, pedirle al sistema que genere una imagen original de un perro, una que nunca ha visto, basándose en todo lo que aprendió.
O más común, responder a una pregunta que le haces a un chatbot. Vale, usarlo aprendido. Eso es. Esta tarea, aunque es compleja, necesita muchísima menos potencia de cálculo que el entrenamiento. Normalmente con unos pocos chips basta. A veces solo uno o hasta 16 para cosas más gordas. Amazon tiene otra familia para esto, que se llama inferencia. Entendido. Trainium para entrenar, inferencia para inferir. Tiene lógica. Pero claro, procesar tantísima información, sobre todo en el entrenamiento con miles de chips a la vez, eso debe consumir una energía brutal. Brutal es poco. Y eso inevitablemente significa Calor. Muchísimo calor. una cantidad tremenda de calor. Es de verdad uno de los mayores desafíos de ingeniería ahora mismo. Imagina toda esa energía concentrada en un espacio tan pequeño. Uf, mucho frío a mucho calor, para asegurarse de que son fiables y no van a fallar. ¿Y cómo se maneja eso en la práctica? En un centro de datos real. Ponen aire acondicionado a tope y ya. Bueno, el aire acondicionado es parte, pero no suficiente. Cada chip o cada paquete de chips lleva acoplado un disipador de calor, un heatsink. Ah, las piezas esas metálicas con aletas. Esas mismas. Están diseñadas para maximizar la superficie de contacto con el aire o a veces con sistemas de refrigeración líquida, y así sacar el calor de ahí lo más rápido posible. No son un adorno, ¿eh? Son ingeniería crítica. Sin eso, el chip se fríe en segundos. Entiendo. Ingeniería crítica. Y luego estos chips, con sus disipadores, se montan en los servidores. Exacto. Por ejemplo, si miras los servidores de Amazon Web Services, de AWS, una tarjeta de entrenamiento como la que usa Trainium puede agrupar varios de estos chips. Vale. Y dentro de un servidor, pues montan varias de estas tarjetas. Digamos, 8, por ejemplo, en una misma placa base. Pero lo crucial no es solo ponerlas juntas. ¿Qué es lo crucial entonces? ¿Cómo se conectan entre sí? Necesitan enlaces de muy alta velocidad y sobre todo de muy baja latencia. Baja latencia, ¿qué significa eso exactamente aquí? Que la información viaja muy rápido entre ellos. Significa que la comunicación es casi instantánea. El retraso, el tiempo que tarda la información en ir de un chip a otro, es mínimo, casi cero. Ya. Y esto es vital, para que esos 8 chips, o los miles que puede haber en un clúster de entrenamiento enorme, puedan colaborar en una misma tarea como si fueran una sola unidad gigante. Claro, comparten datos, se pasan resultados, todo sin cuellos de botella, sin esperas. Si la comunicación fuera lenta, el trabajo en paralelo no serviría de mucho. Se quedarían esperando unos a otros. Tiene todo el sentido, como un equipo de fútbol que necesita pasarse el balón al instante, ¿no? Si no, no funciona la jugada. Muy buena analogía, sí señor. Vale, entonces, ¿cómo funciona todo este tinglado cuando nosotros, como usuarios, interactuamos con una IA? Por ejemplo, le hago una pregunta a un chatbot. ¿Qué pasa por detrás? Pues el proceso simplificado es fascinante, la verdad, por cómo se coordinan las piezas. Primero, tu pregunta llega como texto a las CPUs del servidor. La CPU normal. La CPU de toda la vida. Esa. Actúa como el gestor inicial, ¿vale? Identifica la tarea una pregunta para el chatbot y prepara los datos que hacen falta. El director de orquesta que decíamos antes. Un poco eso, sí. La CPU entonces mueve tu pregunta y la información relevante del modelo de IA hacia los dispositivos de inferencia, o sea, hacia los chips de IA especializados. Los inferencia, por ejemplo. Exacto. Esos chips son los que hacen el trabajo pesado, realizan el cálculo masivo en paralelo, ejecutan el modelo de IA para procesar tu pregunta y generar una respuesta. Una vez la tienen, Se la devuelven a la CPU justo, la devuelven a la CPU. y la CPU ya se encarga del último paso. Correcto. La CPU recibe esa respuesta de los chips de IA y la manda de vuelta por la red para que te aparezca en tu pantalla. Y todo esto, si va bien, en una fracción de segundo. Es una coreografía tecnológica. Impresionante, la verdad. Y claro, con tantísimo potencial y un mercado que crece así de forma exponencial, la competencia tiene que ser feroz. ¿Quiénes son los que mandan aquí? Pues mira, sin ninguna duda, el actor dominante hoy por hoy es Nvidia. Nvidia. Sí, fueron pioneros en usar sus GPUs, que originalmente eran para gráficos de videojuegos, ¿recuerdas? Sí, claro. Pues vieron el potencial para la IA y supieron capitalizar esa ventaja muy bien. Venden sus chips a todo el mundo, desde investigadores pequeños hasta las mayores empresas tecnológicas. Son, en muchos aspectos, el estándar de facto ahora mismo. Pero imagino que no estarán solos en el ruedo.
Ni mucho menos. Para nada. Estamos viendo una competencia muy fuerte y muy estratégica por parte de los grandes proveedores de nube. ¿Te refieres a...? Pues Microsoft con Azure, Google Cloud y Amazon AWS. Como decíamos antes, Amazon diseña sus propios chips, los Trainium y los Inferencia. Cierto. Google tiene sus TPUs, las Tensor Processing Units, desde hace tiempo, y Microsoft también está metido de lleno en desarrollar sus propias soluciones de hardware. Pero, a ver, ¿no es enormemente arriesgado y carísimo intentar competir con NVIDIA? ¿Que llevan años perfeccionando esto? ¿Qué buscan estas empresas al diseñar su propio silicio? ¿Merece la pena? Es una apuesta enorme, sí, no te lo niego. Es carísimo y muy complejo, pero las motivaciones son muy poderosas. La primera, la optimización. Optimización. Al diseñar sus propios chips, pueden hacerlos como un traje a medida. Los afinan para las cargas de trabajo específicas que corren en sus nubes y para su propio software de gestión. Ah, claro. Es un nivel de personalización que un proveedor externo, como NVIDIA, que tiene que servir a todo el mercado, pues no puede ofrecer de la misma manera a cada cliente individual. Buscan una ventaja en rendimiento o en eficiencia energética, quieren que sus servicios de IA vayan mejor o cuesten menos en su nube. Optimización a medida. Tiene lógica, sí. ¿Y hay alguna otra motivación? Sí, y es más directa, digamos, el control de costes y el margen de beneficio. El dinero. Pues sí. Las fuentes que hemos visto indican que los márgenes de NVIDIA en estos chips son muy jugosos, por decirlo suavemente. Ya me imagino. Al diseñar y fabricar ellos mismos o encargar la fabricación, claro, buscan reducir su dependencia de NVIDIA y, bueno, quedarse con una parte mayor del pastel, del valor. No es solo ahorrar dinero, es controlar su propio destino tecnológico y su estructura de costes en un área que es absolutamente estratégica. Entendido. Control tecnológico y control económico. Entonces, la idea es intentar reemplazar completamente a NVIDIA en estas nubes, echarles. No necesariamente, o al menos no de golpe. La estrategia que vemos ahora, según el material, es más bien mixta, híbrida. ¿Cómo mixta? Pues empresas como Amazon o Microsoft ofrecen las dos cosas en sus plataformas. Te ofrecen sus propios chips, pero también te ofrecen los de NVIDIA. Quieren dar opciones a los clientes Ah, vale. y cubrir todas las bases. Algunos clientes pueden preferir la madurez, el ecosistema de software de NVIDIA, que es muy amplio. Otros pueden encontrar ventajas de coste o de rendimiento en los chips propios de la nube para sus tareas específicas. Entonces, la verdadera batalla no es tanto pública de cara al cliente final, sino más bien interna en estas grandes empresas, ¿no? Exactamente. Yo creo que la batalla clave que se está librando ahora mismo dentro de las estrategias de estos gigantes tecnológicos es decidir qué porcentaje de las cargas de trabajo de IA de sus clientes va a correr sobre chips de NVIDIA y qué porcentaje van a conseguir mover a sus soluciones internas. Vaya. Ese equilibrio, esa decisión, es lo que va a definir la forma del mercado en los próximos años, sin duda. Muy interesante. Mirando hacia ese futuro, la IA generativa está por todas partes ahora mismo. Pero, ¿es sostenible este ritmo? ¿O estamos un poco en una burbuja como ha pasado otras veces con la tecnología? Es la pregunta del millón, ¿verdad? A ver, la IA generativa, aunque es muy visible ahora con los chatbots, los generadores de imágenes y demás, sigue siendo una tecnología relativamente joven. Se usa principalmente en aplicaciones de cara al consumidor. Sí. Pero es útil la comparación que se hace a veces con la burbuja de las .com a finales de los 90. Hubo un ciclo de expectativas exageradísimas, un hype brutal, y muchas empresas no sobrevivieron, se estrellaron. Cierto, cierto. Pero la tecnología que había debajo, Internet en aquel caso, era fundamental, era transformadora y cambió el mundo para siempre. ¿Sugieres que podría pasar algo parecido con la IA? O sea, un ajuste de expectativas, quizás, pero con una base tecnológica sólida que se queda, y lo cambia todo. Es una posibilidad muy real, sí. Puede que algunas aplicaciones que vemos ahora no cumplan las expectativas tan infladas que hay. Pero la capacidad fundamental de la IA para procesar información, para generar conocimiento de formas nuevas, eso parece que ha llegado para quedarse y va a transformar industrias enteras. Ya. Lo que sí es seguro es que el avance es increíblemente rápido, vertiginoso.
Y eso significa que tanto el hardware, los chips de los que hablamos, como el software que los utiliza van a tener que evolucionar constantemente y a un ritmo cada vez mayor. Y eso implica una inversión continua, ¿no? Y a largo plazo. No es algo que se pueda hacer de forma puntual y ya está. Totalmente. Es una apuesta a largo plazo. Empresas como Amazon, por poner el ejemplo que hemos mencionado, llevan casi 2 décadas invirtiendo en aprendizaje automático e inteligencia artificial, mucho antes de este boom mediático que vivimos ahora. 2 décadas. Sí, lo que vemos ahora es una aceleración brutal de esa innovación que ya venía de antes. Amazon, por ejemplo, lanzó una nueva versión de su chip Trainium en noviembre pasado, y las mejoras de capacidad, de rendimiento de una generación a la siguiente son enormes. Se multiplican. Se multiplican, sí. Citando un poco la filosofía de gente como Ron Diamant que mencionabas antes, la inversión en estos chips de IA no es una moda pasajera. Es una apuesta estratégica fundamental y a largo plazo. Pues si te parece, vamos recapitulando un poco lo que hemos analizado hoy. Hemos visto que los chips de IA son radicalmente distintos a las CPUs de siempre por esa arquitectura masivamente paralela. Exacto, diseñados para devorar datos. Eso es. Para tareas como el entrenamiento, que es superintensivo, y la inferencia, que es usar lo aprendido. Muy bien resumido. Hemos tocado también los enormes desafíos físicos que esto supone, principalmente cómo disipar todo ese calor que generan. El gran quebradero de cabeza de los ingenieros. Y cómo se integran y se conectan estos chips en los centros de datos para que trabajen en equipo, casi como si fueran uno solo, gracias a esa comunicación ultra rápida y de baja latencia. Fundamental esa conexión, sí. Y finalmente hemos explorado el panorama competitivo, que es fascinante, la verdad. Nvidia como líder actual, indiscutible por ahora, pero con los gigantes de la nube pisándole los talones, desarrollando sus propias soluciones a medida para optimizar el rendimiento y, bueno, también para controlar los costes. Una carrera tecnológica en toda regla. Sin duda. Y todo esto nos deja quizás una reflexión final interesante, ¿no? Algo para seguir pensando. A ver. Esta carrera desenfrenada por crear chips cada vez más potentes, más eficientes, más especializados para la IA, ¿hasta qué punto esta carrera en el hardware está actuando como un acelerador de la propia evolución de la inteligencia artificial? ¿Quieres decir que el hardware está tirando del carro de la IA? Eso parece. Ya no es solo que el hardware responda a lo que pide el software de IA, sino que el ritmo vertiginoso de mejora del hardware podría estar, de hecho, impulsando y haciendo posibles nuevas capacidades de IA que antes ni nos imaginábamos. Es como un ciclo que se retroalimenta. Exacto. Un ciclo de retroalimentación donde hardware y software se empujan mutuamente, cada vez más y más rápido. Es un motor de la innovación en sí mismo. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.